acompaña ya aquí en nuestros estudios el licenciado Juan Cubi. Él es articulista de diario El Comercio, también analista político. Y Juan, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Hace muy poquitos instantes estábamos dialogando en estos mismos espacios con el director de la Escuela de Economía sobre estos anuncios que los hizo además con mucha alegría el gobierno nacional, como es este nuevo acuerdo, esta nueva carta de intención con los organismos multilaterales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué nos dice este hecho de volver al Fondo Monetario Internacional? Hablábamos con el economista Rivera y le decíamos que la historia de estas cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional no han resuelto los problemas ni han mejorado la vida de los ecuatorianos, de las ecuatorianas de Latinoamérica, ni de ningún país que ha accedido a estos nuevos créditos. Además que tampoco conocemos los detalles de cuáles son las condiciones, porque no se han dado a conocer, no se han informado cuáles son los detalles de esta carta de intención. ¿Cómo debemos ver este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Por un lado, se dice que era la única opción que le quedaba a Ecuador. Buenos días, Rosana, gracias por el espacio. Yo siento que los sectores o las personas que opinan sobre economía están inclinándose por la idea del mal menor, ¿no? Es decir, frente al desastre del manejo económico del gobierno anterior, entonces dicen ya lo menos malo que nos puede pasar es lo del Fondo Monetario Internacional. Y a mí me parece que es una apreciación que parte de un error, y es no cuestionar el modelo que nos dejó implantado Correa y que fue un modelo perverso, porque disfrazado con un pseudo discurso de izquierda, lo que se hizo fue plantear un esquema donde se favoreció tremendamente a los grandes grupos monopólicos de este país, a los capitales transnacionales chinos. Es decir, se ancló la economía a una lógica transnacional que es la que tarde o temprano tenía que provocar ese colapso. Y cuando nosotros decíamos ya antes incluso de que llegara el gobierno de Moreno, nosotros siempre planteamos cómo se le da una salida a esa debacle, pero desde una defensa de la economía pequeña, de la economía popular, ¿no? Y ese es el gran debate. Lamentablemente el señor Lenín Moreno, que no hay que olvidar que es parte del mismo partido que gobernó durante 10 años con Correa, opta por una salida que más bien profundiza este esquema de desigualdades, ¿no? Es decir, va al Fondo Monetario con el argumento de que en efecto los intereses son más baratos, los plazos son más extensos, lo cual es en términos políticos una buena justificación desde el gobierno, pero no está respondiendo a las necesidades reales de la gente, ¿no? El tema del empleo, que es fundamental, el tema del empleo, el tema de la inseguridad. Imagínese, Rosana, que esto habría que señalarlo. Luego de 10 años de bonanza tenemos unos indicadores sociales que son realmente vergonzosos. Mortalidad materna, embarazo adolescente y desnutrición infantil. ¿Cómo es posible que con la abundancia de recursos que manejó el gobierno durante 10 años, esos indicadores en algunos casos hayan empeorado? Entonces, claro, tenemos una situación de debilidad social que por un lado, impide que la sociedad se apropie de ciertas lógicas, ¿no? De ciertas decisiones, que presione, que influencie, pero al mismo tiempo es como que renunciamos a la capacidad de la sociedad de incidir con mayor fuerza en las decisiones políticas, ¿no? Y entonces, ¿a qué queda limitada la ciudadanía? A ir el 24 de marzo a participar en una elección que va a ser un manicomio, con 80,000 candidatos, con la elección de un consejo de participación ciudadana con ilustres desconocidos de quienes no se tiene la más mínima referencia y que van a concentrar el poder, por ejemplo, de reestructurar las funciones del Estado. Al tema político, ya estrictamente con relación al proceso electoral que se nos viene el 24 de marzo, vemos un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Empezamos a hablar con intensidad de las concesiones en la mira inicialmente la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, hablamos de reducción de la masa salarial, volvemos a hablar del tema de los subsidios, del tema de los impuestos. Nos preguntamos un poco en todo este contexto, ¿cuál es el modelo económico y social que nos está planteando y nos está exponiendo el gobierno nacional? Yo creo que es una profundización de lo que ya dejó el gobierno anterior.
Es decir, yo siempre sostuve que nunca salimos de las lógicas neoliberales. Hubo algunos parches, pero en esencia... Pero nunca fue un gobierno socialista. No, por eso digo, pero tampoco fue un gobierno que se salió del esquema neoliberal. Y le voy a decir por qué. Porque en esencia, si usted revisa las cifras, durante 10 años del proceso de concentración de capital, de transnacionalización de la economía, se profundizó tremendamente. Lo que está haciendo ahora Moreno es manejar el mismo modelo, pero con una ausencia, una carencia de recursos. Por lo tanto, ya no puede tener estas lógicas de dar plata, de repartir dinero como ocurrió durante 10 años. Ese es el gran problema que tiene el gobierno actual. Pero el esquema sigue siendo el mismo, es decir, anclar la economía del país a los intereses de los grandes grupos económicos. Entonces, obviamente ahora con una mayor crisis, con unos grupos empresariales que son voraces, es decir, que no tienen la más mínima sensibilidad con las necesidades populares, lo que va a hacer es profundizar la conflictividad social, incrementar la marginalidad y la desigualdad social, y eso es terrible. Ahora, políticamente... mirando al gobierno nacional, ahí también nos preguntamos qué es lo que está pasando. Empiezan a circular un montón de rumores, sobre todo a propósito de este decreto del 660 que crea estos 4 gabinetes estratégicos y que algunos sectores advierten que es una forma de delegar funciones del presidente. Por otro lado, la existencia, el aparecimiento de Otto Sonnenhausen en la vicepresidencia de la República. ¿Qué está pasando ahí en el gobierno nacional? A ver, lo que es obvio es que no hay una cabeza definida en el gobierno. Lamentablemente el presidente no está actuando como, para hacer una analogía, como un director de orquesta, es decir, que tiene sus músicos, tiene sus responsables, su primer violín, no sé, su pianista, pero que él es el que marca la tónica de la música de una orquesta. Él no está haciendo eso. Entonces, vamos viendo en la práctica que él delega funciones muy trascendentales a distintos grupos, con el agravante de que si no existe coordinación o ocurre entre esos grupos, cada uno va a manejar el gobierno como un sector, como una parcela de poder. Le pongo un caso muy concreto, el señor Cuesta, que se ha convertido prácticamente en el vocero de las decisiones estratégicas en cuanto a se refiere a economía. Uh-huh. Y nosotros decimos, bueno, hay un ministro de Economía que es del señor Martínez, hay un ministro de Relaciones Exteriores, que es de Comercio Exterior, que es del señor Campana, y vemos que no hay como que una coherencia en las decisiones, ¿no? Funciona parcialmente toda la estructura administrativa del Estado, eso es peligrosísimo. Porque obviamente no sabemos a qué atenernos, no sabemos cuál es el rumbo. Eso yo creo que es lo que tendríamos que analizar, es decir, esa inviabilidad política del gobierno actual, porque no hay ni un plan claro, no hay ni definiciones que puedan mandar un mensaje a la ciudadanía de lo que se quiere hacer, y hay esta especie de parcelación de los poderes, ¿no? Entonces yo a veces trato de escuchar las declaraciones de determinados ministros para tratar de entender por dónde puede estar el gobierno, pero es complicado, porque a la vuelta de la esquina aparecen con una decisión diferente. Por eso es, no sé si se ha dado cuenta, Rosana, que en los últimos tiempos ha habido también esta lógica de las correcciones, ¿no? Tomar decisiones y dar marcha atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay seguridad sobre lo que está sucediendo. El señor vicepresidente entró con mucha fuerza, con mucha exposición mediática, y yo veo que el último tiempo como que se ha replegado. No se entiende bien qué es lo que está, digamos, cuál es la proyección del vicepresidente Sonnenhausen. Entonces, hay todavía mucha ambigüedad. Yo supongo que están esperando al 24 de marzo a ver qué sucede con los resultados electorales para ver qué hacen. Y justamente eso iba, ¿no? Y decía, toda esta situación en el ámbito económico, toda esta situación en el ámbito político al interior del propio gobierno nacional. En este contexto, los ecuatorianos nos enfrentamos a un proceso electoral que definitivamente ha sorprendido luego de estos últimos años por el número de candidatos. Aquí en la ciudad de Cuenca tenemos 13 candidatos a la alcaldía. Hablábamos de que en Quito hay como 18 candidatos, sí. Tenemos 11 candidatos a la prefectura, y quizás uno de los temas que no se está tocando mucho porque quizás se percibe un poco más ajeno es el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Hay 43 candidatos y candidatas, tenemos que elegir a 7
7, 3, 6, 7. Ni usted que a 7 personas. Ni usted que es Tenemos periodista. que elegir a 7 personas, a 3 conoce. hombres, 3 mujeres y una persona de las minorías. Pero estoy muy, muy segura que la gran mayoría de las personas que están participando para conformar este consejo son personas que la gente no los conoce. Y estoy casi segura que también la gente no sabe cuál es la forma en la que se debe votar. Bueno, ese es el nivel a los que nos llevó este invento del Consejo de Participación Ciudadana, un invento del que yo me opuse desde la época de la Constituyente, por si acaso, porque a mí me parece que la representación popular, buena o mala, de calidad o de mala calidad, es la única expresión de la ciudadanía cuando va a votar y eligiendo sus representantes en una Asamblea Nacional. Por eso se llama Asamblea Nacional, es el espacio de deliberación de la política de un país. Si hallaban una serie de personajes de dudosos antecedentes, con carencias éticas, bueno, eso es el reflejo de nuestra sociedad. Pero inventarse este organismo que vuelve aún más perversa esa manipulación de la política fue un error gravísimo, y yo me opuse siempre desde hace algunos años como Montecristi Vive y como persona hemos planteado la desaparición de esta figura. Habrá que ver el mecanismo. Estuvimos muy de acuerdo cuando el doctor Trujillo insinuó la posibilidad de llamar una consulta, que yo creo que se la ganaría. Así, yo creo que el país, la gente es consciente de que ese organismo es un instrumento de la alcahuetería del Ejecutivo, ¿no? Lamentablemente en eso lo convirtió Correa. Porque además tiene una responsabilidad enorme, tremenda, que es la de designar a todas las autoridades de control, a todas las autoridades de control, a todas las autoridades del Estado. A través de este consejo pasa, entre comillas, toda la participación ciudadana, las organizaciones, etcétera. Y entonces ya vimos los resultados. O sea, las decisiones que tomó el anterior consejo fueron totalmente equivocadas en cuanto a las personas a las que se le encargó las responsabilidades. Por eso es que el consejo transitorio presidido por el doctor Trujillo entró a ser una especie como de higiene generalizada de la institucionalidad. No podemos repetir eso. Entonces, a mí me parece que ya, pues, lamentablemente no fue posible aplicar esta medida para desaparecer el consejo, pero habrá que seguir insistiendo. Al 24 se elegirá, no sabemos qué va a salir de eso. Yo sostengo que va a salir un manicomio, porque no tenemos idea de quién va a ir, ni con qué antecedentes, ni con qué propósitos, ni con qué formación, ni con qué criterios, porque lamentablemente así ocurre, pues, de estas 43 personas. Las pocas publicidades que podemos ver a través de los medios de comunicación prácticamente no nos dicen nada. Pero además, no sé si usted oído, varias de las eslogan de campaña dicen: yo voy a luchar contra la corrupción y a facilitar la participación. Y digo, pero si eso es obvio, pues ¿a qué más van a ir? ¿Creen que eso es decir, bueno, estoy yo haciendo alguna propuesta novedosa? A ese extremo hemos llegado. Lo que hay que plantearse es seriamente, yo he dicho que el presidente Moreno estará en un descenso de su aceptación muy grave, pero podría darle un legado a este país. Antes de irse debería llamar una consulta y hacer desaparecer ese consejo. Tal vez ya si él está de despedida, si ya no tiene la expectativa de jugar a la reelección, a lo mejor recupera un poco de credibilidad y le plantea esta pregunta para que el país vote y desaparezca el consejo. Mucho se especula y se ha especulado también en los últimos días. Incluso el propio secretario de Comunicación hablaba de un grupo en WhatsApp con cerca de 200 personas en las que se empezaba a advertir que el presidente de la República podría no terminar su mandato, y a eso quizás respondía parte del decreto 660 que ya hablamos, y la preparación, entre comillas, del vicepresidente de la República para que asuma, y en ese contexto llamar a un proceso electoral inmediato. ¿Es esto posible? Podemos hablar en el contexto actual, estamos próximos a un proceso electoral, no sabemos qué es lo que va a pasar después del 24 de marzo, pero esta situación es una posibilidad real, o la famosa muerte cruzada, que también vuelve a sonar un poco por últimamente ahí. Ya no he escuchado mucho de la muerte cruzada. Yo creo que todo el mundo está esperando los resultados electorales. A ver qué pasa. Lo otro es que hay, pues, toda esta contraofensiva de los grupos correístas, ¿no? De los que yo les llamo los correístas obtusos, que ya no tienen capacidad de discernimiento, que tratan de hacer alboroto o escándalo de cualquier situación para golpearle a Moreno. No están pensando en el país, están pensando sobre todo en debilitar este proceso de reinstitucionalidad que obviamente les va a perjudicar.
fundamentalmente porque la reinstitucionalización, sobre todo de los organismos de control, implican una fiscalización de los datos de corrupción, en los cuales están involucrados muchos más de los que aparecen, ¿no? Entonces, obviamente, están tratando de curarse en salud, haciendo ¿qué? Destruyendo todo. Pues la mejor manera de evitar que le fiscalicen a los correístas es aniquilando la institucionalidad. Entonces, eso me parece que hay que diferenciarlo de estos grupos, de estos mensajes en las redes, de estas campañas de los troles, etcétera. Más bien, centrémonos en la parte real, digamos, de la economía, de la política. Hay un gobierno tremendamente débil. Hay un partido que prácticamente está en vías de desaparición, que se llama Alianza País, que no creo que saque una mayor votación. Hay un reacomodo de fuerzas donde lo más peligroso, Rosana, y lo digo abiertamente, es esta apuesta que están haciendo ciertos sectores de la derecha para beneficiarse de esta descomposición del correísmo y obviamente plantearle al país una salida por el lado, desde mi perspectiva, ¿no? Por el lado más perjudicial, ¿no? Que es, digamos, consolidar una propuesta autoritaria para el 2021, pero ya desenmascarada totalmente esta imagen de una derecha que era medio disfrazada, a ser una derecha frontal. Eso es peligroso. Se dice también, Juan, que la derecha, representada en este caso por el Partido Social Cristiano, y por el señor Lazo. Pero ahora me refería al Partido Social Cristiano, decía que está, por ejemplo, detrás de todo este proceso electoral. Aquí mismo en la provincia de La Suay hubo una serie de denuncias y de preocupaciones sobre este tema de la incursión o la incidencia y la fuerza que podría tener en la toma de decisiones el Partido Social Cristiano. Los social cristianos son viejos jugadores de la política ecuatoriana, eso no lo podemos desconocer, hábiles, ¿sí? Y tienen unos mecanismos tremendamente perversos para hacer política. Entonces, ¿qué están haciendo en este momento? Y eso me consta, por ejemplo, haberle puesto al señor Herrería en la Corte Constitucional con esta señora Núñez. Fueron presiones, de exigencias en el Consejo Nacional Electoral. Es obvio que están jugando también a controlar desde el Consejo, desde arriba, en una especie de, algunos dicen un acuerdo, un apoyo un poco taimado a la señora Tamaín. Están también presionando a nivel de los consejos electorales provinciales, de las juntas provinciales, ¿sí? Sé que están también ejerciendo presión en la fiscalía para ver si ponen un fiscal que se acomode con sus intereses. Eso es obvio, ellos van a jugar. Y a eso es a lo que me refiero. Es decir, no es solamente el social cristianismo. Yo creo como una expresión también de la derecha, está jugando un juego similar en el sentido de tratar de cooptar ciertos espacios, de ver si en las elecciones del 24 de marzo tienen, digamos, un relativo éxito en autoridades locales y con eso jugar la candidatura del 2021. Pero sería tremendo que estemos como país abocados de elegir entre dos opciones de derecha. Eso sería volver al pasado, digamos, un retroceso tremendo, ¿no? Con una debilidad desde la sociedad, yo veo que todavía no hay fuerza para plantar una alternativa a estas proyecciones de la derecha. Eso es lo más penoso. Ahora, Juan, no sé si usted tuvo la posibilidad de escuchar las declaraciones de Fabricio Correa, del hermano del expresidente de la República, Rafael Correa, justamente hablando de esta situación, de qué es lo que podría pasar con Lenín Moreno después de estas elecciones. Vamos a escuchar. Escuchemos. Sí, tenemos el video. Escuché una vez que Lenín Moreno podía trabajar máximo 2 horas. Y ahora yo 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde. Ahora ya vi que él ha delegado a otras funciones a otros miembros del ministerio de los ministros, bajándole la categoría al vicepresidente de la República. ¿Se acuerda que yo le mandé un video? Donde los ministros le van a mandar al vicepresidente. ¿Usted cree que está bien eso? No, está mal, pero es obvio que... ¿Sí puede hacer el presidente eso? Todo puede hacer. Que lo manden en los ministros del vicepresidente. Sí, porque el vicepresidente, según la Constitución, no tiene funciones sino las que le dé el presidente. Pero es obviamente un desorden, pues, ¿no? A ver, la teoría económica dice un presidente con menos de 30% de aprobación y con las medidas que se tomaron contra los combustibles, el presidente terminó el año con menos de 30%, ya le prenden las alarmas. Pip, 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 pip. Cuando baja de 15 está ido. Entonces, la elección del 24 de marzo es un gran plebiscito en que Alianza País, el movimiento de Lenín Moreno, no va a sacar ni 5% de la votación nacional. Y se lo digo desde ahorita, para que lo anoten.
En consecuencia, ¿cómo se sostiene un presidente con menos del 5% de apoyo popular a su movimiento? Entonces, ¿cuál fue la primera reacción? Desligarse los candidatos y decir, bueno, yo como presidente no voy a hacer campaña por los candidatos, yo me voy a mantener al margen del proceso electoral. Entonces pone distancia para que no le afecte el resultado electoral. Ahora que hay que tomar medidas, porque hay que reestructurar deuda y la única forma racional y económica es el Fondo Monetario. Pero el Fondo Monetario es un banco como cualquier banco que le dice, ok, yo te ayudo. ¿Y cómo me vas a pagar? Porque para pagarme tienes que eliminar los subsidios de los combustibles, tienes que subir el IVA, tienes que reducir la burocracia. Entonces, ¿qué hace él? Ya lo hizo hace un tiempo una genialidad, que fue poner de ministro de Economía y Finanzas a un representante del sector productivo de las cámaras, con lo cual él puede decir, yo le di el manejo de la economía a los emprendedores que me critican, pues si se supone que ellos son los que saben y han fracasado, obviando que el ministro solo puede ejecutar las políticas que le dicte el presidente, con lo cual está maniatado. Luego de eso, cuando ya se le hace inminente, porque el país no da más, las medidas, fracciona en 4 frentes la presidencia. Entonces ya el malo de la película no es él, serán los 4 fulanos. Pregunto, ¿el país primero va a entender lo que pasó? Lo más seguro es que el 90% de la gente no esté informada y el que esté informado no lo entiende. Y lo otro es que Ecuador se va a tragar esa piedra de molino y va a decir, no, Lenín Moreno está bien, los 4 superministros que están mal, no. Entonces, para mí, y por eso lo vuelvo a reafirmar, para mí ese gran plebiscito que es la elección del 24 de marzo, es el fin del gobierno de Lenín. Él tiene una salida muy elegante, que es la que está usando ahorita. Pueblo ecuatoriano, me he sacrificado, ustedes saben mi condición, la salud no da más, los riñones ya me molestan, y se va. Y deja a este muchacho Sonny Holler, que le tocará bailar con la más fe, porque tendrá que llamar a elecciones, porque él no tiene no tiene el sustento de haber sido. Bueno, ahí tenemos el comentario de la opinión, en este caso de Fabricio Correa. ¿Qué nos dice? Un poco desordenada el análisis de Fabricio Correa. Yo creo que no hay que jugar mucho estas especulaciones traídas de los cabellos, ¿no? A ver, algo que me queda a mí claro es que el señor Moreno no está apostando por la reelección. Primer mensaje claro, él está más bien apostando a terminar su mandato, tratando de hacerlo, se acabe pronto. Tratando de hacerlo lo mejor posible para dejar una imagen, digamos, aceptable en este país. El problema es que no lo está haciendo bien, ni siquiera en función de eso, de terminar su periodo, de quedar como un presidente de transición que logró hacer una recomposición de la democracia. Pero estos errores quizás, Juan, podrían permitirle volver al expresidente Correa y a su equipo. Yo creo que el correísmo está, digamos, todavía patalea, pero yo creo que ya es un proyecto terminado, ¿no? Yo no veo esa posibilidad porque no solo por un tema judicial, porque él va a tener que acumular juicios en los próximos años, sino porque obviamente los casos, los escándalos de corrupción sí han implicado un deterioro muy, muy marcado de la imagen, no solamente del expresidente Correa, sino de los correístas en general. De su equipo. Y el tercer elemento es que yo creo que América Latina ya superó hace mucho tiempo esta famosa imagen del eterno ausente, ¿no? O sea, de Velasco que volvía, de otros presidentes en América Latina que se exiliaban y volvían, Haya de la Torre o cosas así. Ese tipo de liderazgo yo creo que ya terminó, porque ahora la misma comunicación, el conocimiento en vivo, en directo y en cuestión instantánea de los hechos políticos ya impiden que exista ese mito, ¿no? Acuérdese usted cuando Velasco Ibarra se iba del país, se construyó un mito, que pobrecito, que andaba en bus, que en Buenos Aires, que no comía. Entonces la gente alimentaba eso y cuando volvía, obviamente, con 2 discursos ganaba las elecciones. Ahora ya no. Si, por ejemplo, ven lo que ocurrió en Bélgica, cuando él tiene estos guardaespaldas con estos carros carísimos, con este gasto que nadie entiende con cómo lo financia, con esa lógica, digamos, de seguir queriendo como que imponer su voluntad en un país extranjero que tampoco se lo permite. Todas esas imágenes
conspiran en contra de la posibilidad de que él pueda erigirse como el salvador de este país. Es muy difícil ya. Y además todas estas nuevas denuncias de actos de corrupción que ahora le estarían involucrando también no directamente al presidente de la República, Lenín Moreno, pero a sus familiares. Por un lado, las autoridades de gobierno, los 4 ministros, María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán, Andrés Michelena y alguien más. No es Cuesta, ¿no? Santiago no es Cuesta, me parece que no él no estuvo en la rueda de prensa, pero me parece, ellos están diciendo que estas denuncias son justamente unas patadas de ahogado, como los denominan ellos, de Correa, de los correístas, dicen ellos. Ahora las investigaciones están ahí. Villavicencio puso ya la denuncia en manos de la fiscal. Es que, mire, Rosana, que hay que aclarar una cosa. El tema no es la corrupción de Moreno, de Correa, sino de Alianza País. Es lo que a veces se olvida a la ciudadanía. Es decir, es una agrupación política que manejó el poder 10 años con un presidente y 2 años con otro. Pero el esquema de manejo arbitrario y corrupto del poder sigue siendo el mismo. Claro, el presidente Moreno se ha visto obligado a destapar por una estrategia obviamente de confrontación, pero tampoco es que puede él sanear o limpiar totalmente la administración pública, que está enquistada. Y además de la pregunta gente. es, ¿realmente puede destapar todo? ¿Lo va a hacer? Exactamente, o sea, si está enquistada con una cantidad de gente que sigue en el gobierno y que fue parte del anterior, es muy difícil hacer esa limpieza o esa cirugía mayor. Por eso es que hasta ahora lo que hemos tenido es un par de, de agujetazos para sacar ahí algún barro, alguna espinilla de la corrupción, pero la cirugía mayor es inviable porque hay un esquema de un movimiento con una cantidad de gente que se entronizó en el gobierno anterior y que en muchos casos continúa. Eso es lo que hay que analizar, es decir, cómo montaron este sistema de corrupción para beneficiar tanto a los funcionarios de gobierno como a sectores de la economía con nombres y apellidos. Ahora, con toda esta historia de los últimos años, ¿qué vamos a ver el 24? El 24 va a ser una elección caótica, ¿no? Porque yo digo, con tantos candidatos, sí, es muy difícil que exista que se exprese una tendencia de la ciudadanía en las urnas, para decir voy a votar por un sector de la derecha, un sector de la izquierda. ¿Esto quizás favorece más bien a las personas que ya han estado? Es decir, vamos a tener importantes cambios. Yo creo que va a ganar la gente más conocida, en efecto. Estamos viendo unas encuestas, quienes están punteando son las figuras medio, digamos, reconocidas, aceptadas. Pero vamos a tener lo más complicado es lo del Consejo de Participación Ciudadana, no solamente porque lo que hablábamos, yo no sé cómo van a procesar esa votación, cómo van a tabular, digamos, no sé cómo se llama técnicamente, esas 3 papeletas con tanta gente, cuántos votos nulos, cuántos blancos, ¿cuántas confusiones va a haber? Yo no entiendo cómo se va. Yo creo que iba a haber muchas confusiones, porque entiendo que van a haber 3 papeletas, hay que votar únicamente por 3 varones de toda la lista que estén ahí. Sí. Me parece que si se vota por 4, la papeleta ya se anula. En el caso de las mujeres igual, hay que votar únicamente por 3 mujeres, si se vota por uno más, otro más, ya se anula, y en el caso de las minorías hay que votar por una sola. Y entonces en la minoría vaya a ver si no votan por 3, o sea, es una situación tremendamente compleja, y la diversidad de candidaturas, yo creo que esa es una expresión de la descomposición política del país. Yo me pregunto, son 82,000 más o menos candidatos y creo que elegimos, si no me equivoco, 11,000, puede ser. Más o menos. Usted se pregunta, pero todos esos 70,000 que van a perder, ¿cómo así se votan a participar? Sabiendo que tiene usted más posibilidades de perder que de ganar. Yo me pregunto, no sé si es que luego de los años de represión durante Correa, de restricción, hay una especie como de explosión de libertad para participar, o es que hay otra intencionalidad en meterse a ser candidato de cualquier cosa. O sea, no. Por eso le digo, veo que hay mucho desorden, creo que el panorama político va a quedar mucho más disperso luego del 24 de marzo, con una dificultad de estructurar cualquier tipo de acuerdo en el plano local, en el plano nacional, y habrá que ver qué plantea el gobierno. O sea, el 25 de marzo algo tendrá que decir el gobierno. Yo coincido, lo único que coincido con el señor Fabricio Correa es que en efecto ya se puede adelantar una derrota estrepitosa de Alianza País del partido de gobierno. Eso es obvio. A tal extremo ni siquiera ha puesto candidatos. Hay cargos, ciudades, puestos donde no ha puesto candidatos. Eso a mí no se me había ocurrido, no lo había visto antes. No tiene candidatos. En Guayaquil no tienen candidatos, en Quito no tienen candidatos. Entonces, ¿cómo un gobierno, un partido? Y además uno se pregunta entonces, si no tiene candidatos,
candidatos está apoyando a alguien, a quién está apoyando, a quiénes son o quién lo sostiene, ¿no? ¿Quién lo sostiene? Yo, por ejemplo, creo que la designación del señor vicepresidente fue un acuerdo para sostenerlo con grupos empresariales de la derecha y con sectores del social cristianismo. Él dijo, bueno, aquí en esta estructura política necesito necesito alguna piedra donde poner el pie, ¿no? Yo creo que eso fue. Entonces, ¿ahora qué va a pasar después del 24? Porque, mire, Rosana, luego del 24, quienes tengan éxito en las elecciones van a presionar al gobierno, obviamente. Los que tengan alcaldes, prefectos, van a presionar, o juntas parroquiales, y seguramente sean los partidos más conocidos los que vayan a sacar mayor provecho. Eso es lo más... desde mi punto de vista, lo más penoso, ¿no? Porque se sacrifica la opción de que en efecto existan representaciones alternativas desde la sociedad. Bien, queremos agradecer la presencia de Juan Cubi. Él es articulista de algunos medios de comunicación, Diario El Comercio, Plan B también, analista político.